Buenas tardes, mi nombre es Fabián Pérez, alumno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la carrera de Ingeniería Renovables. En la materia Cálculo Diferencial estamos en la unidad número 1. El profesor es el profesor Wenceslao Eduardo Rodríguez Rodríguez y me ha tocado hablar sobre ahora variables constantes. En los contenidos, la variable y constante, una variable de expresión simbólica representativa de un elemento no especificado comprendido en un conjunto. Este conjunto sustituido por todos los elementos o variables que pueden sustituirse unas a otras es el universo de variables. Se llama así porque varían y esa variación puede ser observable y medible. Una constante es el valor de tipo permanente, ya que no puede modificarse, al menos no dentro del contexto o situación para el cual está la geometría aritmética. En matemáticas, una constante es el valor fijo, aunque a veces no determinado. Una función constante es una función matemática que para cada valor de su dominio hay un único valor que se llama codominio. La continuidad es un término que se refiere al vínculo que mantiene aquellas cosas que están de alguna forma en continuo. Vamos a hablar ahora sobre las funciones. Una función es una relación entre un conjunto dado X llamado dominio y otro conjunto de elementos Y llamado codominio, de forma que a cada elemento X del dominio le corresponden un único elemento Fx del codominio, los que forman del recorrido de rango o ámbito. De manera más simple, una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera corresponde un único valor de la segunda. La función puede ilustrar mediante un diagrama usando flechas para indicar la forma en que se asocian los elementos de los dos conjuntos. Básicamente hay tres formas de expresar una función: mediante una tabla de valores, como el ejemplo anterior, mediante una expresión algebraica o, como veremos luego, mediante una gráfica. Los límites de función, aquí está el límite de función con sus respectivos ejemplos. El límite de la función x es el punto 0, es el valor que se acercan a las imágenes. Cuando los originales se acercan al valor x, es decir, el valor que tienden las imágenes cuando los originales tienden a x. Propiedades de los límites. Dadas las funciones que tienen límite de un punto, se cumplen las siguientes propiedades. El límite de la suma de ambas funciones es igual a la suma de los límites. El límite de la diferencia se calcula como la diferencia de los límites. El límite de los productos de las funciones es igual al producto de sus límites. El límite del cociente entre ambas funciones es igual al cociente entre los límites y siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. El límite del producto de una constante por una función viene determinado por la multiplicación de la constante por el límite de la función. Estas propiedades se expresan matemáticamente como lo sigue. Aquí tenemos ejemplos. El primer ejemplo con su respectiva solución. El segundo ejemplo que hemos dejado para aclarar sobre estos temas. Límites al infinito. La expresión en el infinito significa que estará intentando determinar si una función posee un límite cuando se deja que el valor de la variable x disminuya o aumente. Sin límite. Estos límites pueden o no existir si una función tiende a un valor constante L cuando la variable independiente x crece, o cuando lo x decrece. Entonces se escribe y se dice que función posee un límite al infinito. A continuación se presentan todas las posibilidades del infinito. Un límite existe pero el otro no, tanto como, y existen y son iguales al mismo número, tanto existen pero son números diferentes. Si por lo menos uno de los límites existe, por ejemplo L, entonces la gráfica de f puede hacerse arbitrariamente próxima a la recta cuando crece en la dirección positiva. Vamos al tema de derivadas. Las derivadas básicamente se representan como una noción matemática que nombra el valor límite del vínculo entre aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. Por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. Una derivada resulta ser el límite del cual tiende
la razón entre el incremento de la función en el que corresponde la variable cuando este último tiende a cero. La definición de variables es la siguiente: podría o no existir tal límite y ser la función no de variable en ese punto. La derivada de función en un punto representa el valor de la pendiente de la recta tangente en el mencionado punto y mide el coeficiente en el que varía la función, es decir, nos dará la formulación matemáticas de la noción del coeficiente de ese cambio. Esto es lo que puedo más o menos hablar sobre este tema, en el cual me ha resultado un poco difícil esta asignatura de cálculo diferencial, pero bueno, seguiremos en la lucha hasta conseguir aprender para que nos sirva a futuro, porque es importante en nuestra carrera. Gracias.